Y así como estamos, vamos a abrir nuestra Biblia, que todos la tenemos, ¿verdad? Nadie sin su Biblia, yo sé que todos la han traído y lo vamos a abrir en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 7. ¿Cuántos han leído el primer libro de Samuel? Mi Fátima y no sé quién más dijo amén. El resto de Mateo no pasa. Primer libro de Samuel, nos vamos a ir hasta el capítulo 7. Versículo 13 en adelante, dice así la palabra del Señor, deduciendo que todos tenemos los móviles apagados, ¿verdad? Que los niños están también atentos a la palabra, que no están distraídos, no es tiempo de jugar, es tiempo de prestar atención, no los vamos a entretener, los vamos a instruir en la palabra del Señor, que dice así, Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Señor, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot, y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros al Señor. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante del Señor. Vamos a guardar silencio. Si no, volvemos a empezar, Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, contra el Señor hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y miren qué hermoso esto, y el Señor le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Último versículo que vamos a leer, dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias porque podemos disfrutarla, leerla, Señor, libremente, con las puertas abiertas, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada, mientras tu palabra es lanzada en esta tarde a los corazones, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo aquello que tu palabra dice que puede hacer, que ocurra esta tarde en este lugar, mi Dios. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén. Amén. Se puede sentar. Carmen, quítame el eco aquí, por favor. El de abajo, quítame el eco. ¿Cuántos han leído el libro de los jueces? Gracias, Diego. Yo sé que tú, fiel. Doña Gladys también, Diana, menos mal en este sector. Miren, el libro de los jueces, que es un libro anterior a esta Ruth, anterior a este, termina de la peor manera que puede terminar un país. Termina de la peor manera que puede terminar una nación. De la peor manera que puede terminar una familia o un matrimonio. En definitiva, de la peor manera que puede terminar una persona. La Biblia dice en el último versículo de este libro de jueces que como no había rey en Israel, ahí cada uno hacía lo que bien le parecía. Literalmente eso significa que ahí cada uno hacía lo que le daba la gana. Otras versiones, de hecho, lo traducen así, que como no había rey en Israel, pues ahí todo el mundo hacía lo que le daba la gana, dice la Biblia. Oye, y honestamente, esto pudiera parecer atractivo, el hacer lo que queramos, en hacer lo que bien nos dé la gana.
sin tener que rendirle cuentas a nadie, sin tener que exponer lo que estamos haciendo, sino haciendo lo que nos viene a la gana. Y parece atractivo, pero también la Biblia nos muestra que las consecuencias a este tipo de vida son nefastas. Aquellos que hacen lo que les da la gana y que encima presumen, no, yo hago lo que me da la gana, dicen algunos. ¡Qué bueno! Pero la Biblia nos presenta cómo el final de esta gente es desastroso absolutamente. Uno siempre tiene que tener a alguien que le pueda exhortar. Escuchen esto, por favor. Uno, y no estoy hablando de tener un pastor por encima que te esté exhortando constantemente, no. Estoy hablando de otras personas también, que tú les des el poder, que tú les des la autoridad, que tú les des el dominio de que te puedan llamar la atención. Todos nosotros tenemos que tener gente a nuestro alrededor que les permitamos, como usa la palabra de Dios, esa palabra estorbar en el camino. Que nos pueda decir en un momento dado, Alberto, te estás equivocando. Alberto, no sigas por ahí. Alberto, tú crees que vas bien, pero tu final es camino de muerte. Contrólate, Alberto, con lo que estás haciendo. Pero claro, hay gente que tú les dices eso y ya el próximo domingo no vienen a la iglesia. Hay gente que tú le dices, Carmen, por ahí no sigas. Y Carmen no viene más a la iglesia. Desaparece o me pone una cara larga. Y así no podemos ser. Uno tiene que dejar por nuestro bien, dejar que haya personas a nuestro alrededor que nos corrija. Entonces la pregunta es, ¿te dejas corregir? ¿Te dejas corregir cuando alguien te dice algo? Cuando un hermano, cuando el pastor, cuando tus padres, cuando tus hijos, cuando un compañero de trabajo te dice algo, o a mí a mí ni mi padre me manda, dicen algunos. ¿Está bien? Pero sobre todo uno tiene que ser obediente a lo que la palabra de Dios dice y no hacer lo que bien nos dé la gana. Bueno, y tanto el primero como el segundo libro de Samuel nos cuenta la transición que vivió Israel de la etapa de los jueces a la etapa de los reyes. Estos libros nos hablan de los dos últimos jueces que fueron Elí y Samuel, de ahí viene el nombre de Samuel. Por cierto, aparte de jueces también fueron sacerdotes, incluso Samuel también fue profeta. Y nos hablan de los dos primeros reyes de Israel, que fue Saúl, el rey escogido por los hombres, y David, el rey escogido por Dios. Y bueno, y nos empieza a hablar un poquito acerca del nacimiento de Samuel. Y es muy interesante estudiar esto. ¿Cómo nace Samuel? ¿Cómo nace este personaje, el cual lleva el título de estos dos libros, su nombre? Samuel es el fruto de la oración de una madre. La Biblia nos enseña cómo la mamá de Samuel, llamada Ana, que por alguna razón no podía tener hijos, dice la Biblia que ella derramaba su alma en la presencia del Señor. Que ella estaba orando y clamando, dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Era un clamor tan intenso que la persona que estaba al lado pensaba que estaba borracha y le decía, mi niña, ¿tú vienes al templo a orar bebida? ¿Vienes al templo a orar borracha? Y decía, no estoy bebida en ningún momento. Simplemente estoy derramando mi alma en la presencia del Señor. ¿Cuántas madres oran a diario por sus hijos? Fátima nada más. Qué bendición tiene Gaby. ¿Cuántas madres oran a diario por sus hijos? ¿Y cuántos padres también? Ora tú, mujer, yo no. ¿Cuántos padres oran a diario por sus hijos? Jorge ya está orando ahí todos los días por Lara. Lara, ya puedes nacer. No se imaginan el poder que tiene la oración de unos padres sobre sus hijos. No se pueden ni imaginar el poder que tiene una madre que ora. Y esta mujer, dice la Biblia, que oró y que Dios la oyó. Ana no solamente le pidió un hijo a Dios, no solamente derramó su alma delante de la presencia de Dios diciendo, dame un hijo, sino que aparte hizo un voto a Dios, hizo un compromiso con Dios y le dijo, si tú me das un hijo, Dios, yo te lo voy a entregar todos los días de su vida. Yo lo voy a poner a tu servicio. Así que milagrosamente, porque no hay otra palabra, Ana se queda embarazada y cumplió con su promesa y dedicó este niño al Señor y lo dejó viviendo en el templo una vez fue destetado, dice la Biblia. Y bueno, la Biblia sigue contándonos acerca de la vida del sacerdote de en aquel momento que se llamaba Elí. Si tú empiezas a avanzar un poquito en el primero, en el segundo capítulo de Samuel, y nos empieza a hablar de los hijos de este sacerdote, los hijos de Elí, que la Biblia no hace una buena descripción de ellos, no halaga a estos muchachos, sino más bien todo lo contrario. Dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, que estos hijos del sumo sacerdote, del sacerdote Elí, eran hombres malos, impíos.
No tenían conocimiento de la palabra del Señor. La Biblia llega a decir incluso que ellos robaban de las ofrendas. Antiguamente, cuando llevabas aquel animal para ofrendar a Dios, la grasa tenía que ser quemada y ellos decían, no, yo me la quedo para mí. Y robaban de las ofrendas. Incluso dice la Biblia que fornicaban dentro de las 4 paredes del templo. Ellos dicen que blasfemaban el nombre de Dios. Hacían lo que les daba la gana. Eran impíos, pero ¿saben lo peor de todo? Lo peor de todo no es que estos muchachos fueran impíos, sino que lo peor de todo es que su padre, que era Elí, dice la Biblia que no los corregía. Elí sabía el mal comportamiento de sus hijos. Elí, siendo el sacerdote, conocía perfectamente que sus hijos eran malos, que sus hijos estaban robando, que sus hijos estaban hablando mal, que sus hijos estaban fornicando, que sus hijos estaban haciendo aquello y lo otro. Y la Biblia dice que Elí en ningún momento les estorbó. Elí no les llamó la atención en ningún momento. Primero de Samuel 3:13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí era una persona creyente en Dios, pero que sin embargo no corregía a sus hijos. ¿Corriges a tus hijos? ¿Estamos corrigiendo a nuestros hijos? ¿O les dejamos hacer lo que les da la gana? Y me estoy tirando piedras contra mi propio tejado, que tengo una niña de 2 años y pico, y ustedes saben cómo es. ¿Corrigen a sus hijos? Cuando ven que sus hijos dicen una palabrota, ¿qué hacen? Se ríen o les corrigen. Y le dicen, eso no se hace. Y cuando sus hijos hacen una gamberrada, se ríen o les corrigen. Mi mujer hace un tiempo atrás era la cuidadora de niños en las guaguas escolares. Y yo muchas veces tuve que ir para sustituirla a ella porque ella estaba en un tratamiento médico. Y a veces yo iba y ella me hablaba de un muchachito que tenía 4 o 5 años, que era un gamberro. Y yo le dije, no, Damari, la cogiste con el pobre niño. No creo que sea tan malo. Cuando me tocó ir a mí en esa guagua, nada más subir, este niño me recibió escupiéndome en la cara. ¡Paf! Y yo dije, me tuve que meter la mano en el bolsillo porque eso parecía un resorte. ¿Qué haces, niño? ¿Qué hace? Nada, ¡pam! Y me vuelve a escupir. Y le empieza a escupir al chofer. Y todos los niños que pasaban, ¡pam! Les empieza a escupir. Y yo llamo a Damari, pero aquí hay un demonio que está escupiendo a todo el mundo. Ah, no, pero ese es del que te estaba hablando, eso no, olvídate que eso no. Digo, no, pero es que hay que corregirle. No, pero si es que este niño está castigado de principio a final de curso, delante, él se sienta el primero porque está castigado. Ya, pero hay que decirle algo. Entonces yo me enfadé y cuando llegué a la parada, lo cogí al niño por la mochila y le dije al padre, pero mira, corrige a tu hijo porque está escupiendo. Sí, también en casa lo hace. Digo, ya, con razón, ya entiendo. Con razón. ¿Sabes que tu hijo está escupiendo y tú te ríes? ¿Ves que tu hijo está haciendo el mal? Y sí, es que en mi casa también lo hace. Con razón, que la culpa no es del niño, la culpa es tuya. Estamos corrigiendo a nuestros hijos. Es que son niños. Por eso, los niños se educan desde chiquititos. No es que son otros tiempos en los cuales, no son otros tiempos. Son otros padres. A los niños hay que educarles. Yo soy partidario de que también los niños son niños, tienen que disfrutar, tienen que jugar. Yo siempre he dicho que los niños aquí no molestan, aquí lo que molesta son los padres que no corrigen a los niños. Aquí un niño que corre, que brinque, que salte, que haga, no molesta. Molesta a un padre que no le diga nada a los niños. Hay que corregir, hay que enseñar a los niños. Por nuestro bien, por su bien, para el día de mañana. Esta generación es la generación de los jueces que como no tienen un padre que les discipline, como no tienen rey, hacen lo que les da la gana. Y hoy es simpático. Yo, honestamente, cuando Rebequita hace alguna gamberrada, a mí me dan ganas de reírme, porque es simpático, ¿no es verdad? Que un niño tire algo y se ría. Pero de gracioso no tiene nada. Hay que educar a nuestros hijos. Tenemos que ser serios educando. Y Elí, siendo sacerdote, no los educó. Que roben. Es que van a la iglesia y hablan mal. No pasa nada, son niños. Y la Biblia sigue hablando de estos personajes mal, de los hijos de Elí. Pero también había un niño creciendo en el templo. Un niño llamado Samuel, que dice la Biblia en el 2 capítulo, versículo 26, que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Si seguimos leyendo un poquito en el capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que Dios llama a Samuel. Que Dios le hace un llamado en ese famoso episodio que ustedes conocen, Samuel acostado y se le dice, Samuel. Y él dice, me está llamando Elí.
y va corriendo hacia Elí. Mira, Elí, ¿me llamaste? No, yo no te he llamado. Ah, pues no sé, yo estaba dormido, pensé escuchar la voz tuya. Y se acuesta y por una segunda vez escucha Samuel. Y él se levanta y va corriendo a Elí. Elí, ¿tú me llamaste? No, yo no te he llamado. Y así por tercera vez hasta que Elí dice, ya sé lo que está pasando aquí. Dice, Samuel, la próxima vez que escuches esa voz, ese es el Señor. Dile, he aquí tu siervo escucha, dime, háblame, que aquí tu siervo escucha. Así que Samuel vuelve a la cama y cuando lo escucha dice, Señor, he aquí tu siervo, di la palabra que voy a obedecer. Y Dios le hace un llamado a Samuel, un llamado bastante difícil, porque no solamente era para restaurar a Israel, sino que sucede algo muy curioso, y es que Dios usa a Samuel para exhortar a Elí. Escuchen esto. Elí era el mentor, era el sacerdote de Samuel. Todo lo que Samuel sabía era porque Elí se lo había enseñado. Todos aquellos versículos, aquellas oraciones que Samuel sabía, era porque un hombre llamado Elí se lo había enseñado. Y ahora Dios le dice a Samuel, tienes que exhortar a Elí. Tienes que decirle lo que te voy a decir. Y Samuel, que era temeroso de Dios, dice que con mucho miedo le habló esta palabra a Elí. Así vemos cómo Samuel se posiciona como sacerdote de Israel. Y tú dirás, bueno, ¿y qué hace cuando se convierte en sacerdote? ¿Qué hace Samuel? ¿Una fiesta? ¿Hace un culto aniversario? ¿Hace un compartir con comida? No. Lo primero que le toca enfrentar a Samuel es una guerra contra los filisteos, que por cierto, perdieron en esa guerra. La Biblia dice que los filisteos mataron a 4,000 hombres israelitas. En 1 Samuel 4:2 dice que los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, complicándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. El pueblo de Dios salió a la batalla con su súper conocido enemigo llamado los filisteos y pierden la guerra. 4,000 hombres murieron, 4,000 viudas, miles de huérfanos por culpa de perder esta guerra. Israel, dice la Biblia, que se desanima, que vuelven a su lugar desanimados, no entendiendo lo que ahí estaba pasando. ¿Cómo vamos a perder una guerra? ¿Cómo vamos a perder si tenemos a Dios? Si somos el pueblo de Dios, ¿cómo nos está pasando esto? Así que ellos pensaron, los sabios, dice la Biblia, que los sabios dijeron, ya sé por qué hemos perdido la guerra. Es que está clarísimo, dicen ellos. ¿Saben por qué hemos perdido la guerra? Porque no llevamos el arca del pacto a la guerra. El arca del pacto era un cajón, donde antiguamente, ya les explicaré en otro momento, ya a veces lo he hecho, pero en otro momento para no detenernos ahí, en esa caja, en ese arca, moraba la presencia del Señor. Así que ellos dijeron, es normal, hemos perdido la guerra porque no hemos llevado el arca de Dios. Así que la Biblia nos enseña cómo los israelitas vuelven a coger ánimo, se cogen ese arca y la presentan en mitad del batallón, y era tanto el ánimo que pegan un grito tan fuerte que los filisteos les oyen, y vienen corriendo otra vez a batallar, ya que no saben lo que pasó. ¿Qué sucedió? Perdieron de nuevo. Aún con el arca de Dios, volvieron a perder la guerra. Pero escuchen esto, porque dice la Biblia en 1 Samuel 4:10 que pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres. Ya no son 4,000 hombres, ahora son 30,000 hombres. Estamos hablando de 34,000 soldados caídos, 34,000 viudas, miles y miles de huérfanos dejados en el camino. Y entre ellos, entre esos 30,000 hombres, mueren los hijos de Elí, Ofni, Fines, así se llamaban. Mueren estos hombres. Pero eso no es lo más grave, sino que no solamente murieron 34,000 hombres, mueren los hijos del sacerdote, sino que para colmo de males los filisteos roban el arca de Dios. Se llevan la presencia de Dios para su tierra. Humillan tanto al pueblo de Dios que le quitan lo más valioso que tenían. Se llevan ese cajón donde mora la presencia de Dios y se la llevan para sus casas. Y entonces va un mensajero corriendo para avisar al sacerdote, para decirle a Elí lo que ha sucedido. Y se acerca este mensajero, yo me imagino que con la cabeza cabizbaja, a ver cómo das tú esa noticia. Le dice, Elí, tengo malas noticias. Israel ha perdido la batalla. Pero espérate, es que eso no es lo peor. Tus hijos han muerto en esa batalla. ¿Cómo le explicas tú a un padre que sus 2 hijos acaban de morir?
Dice la Biblia que este hombre tenía en ese momento 98 años, era cieguito y estaba bastante sobrepasado de peso, era gordito, como yo probablemente. Y este hombre estaba sentado y es como un jarro de agua fría que le cae. Y de repente le dice este mensajero, pero espera un momento. No solamente hemos vuelto a perder la batalla, no solamente 34.000 hombres han caído, no solamente tus 2 hijos han caído, sino que los filisteos nos han robado el arca. Y la Biblia dice que cuando este hombre escucha eso, está en una silla y se deja caer para detrás, se desnuca y muere. Qué triste final, ¿no? Qué triste final para un hombre de Dios. Pero espera, porque ahí no acaba la tragedia. Cuando la nuera de Elí, una de las mujeres de los hijos de este hombre, de este sacerdote, en este caso del hijo Fines, que estaba embarazada, se entera no solamente que su marido ha muerto, no solamente que su cuñado ha muerto, no solamente que su suegro ha muerto, no solamente que han perdido la batalla, y se entera que el arca de Dios ha sido robada, dice la Biblia que comienza con contracciones para dar a luz. Freda, cuidado. Comienza con contracciones para dar a luz. Y esta mujer se pone en posición de dar a luz, dice la Biblia, y cuando nace ese niño, que por cierto la mujer también muere en el parto, cuando nace ese niño, le ponen el peor nombre que la Biblia registra. Primero de Samuel 4:21 dice que llamó al niño Icabod, diciendo, traspasadas la gloria de Israel. Icabod. Cada vez que el pueblo de Israel miraba a este bebé decían, Icabod, nos ha sido robada la gloria. Nos hemos quedado sin lo más valioso. La presencia del Señor ha sido robada. Pues con este trágico panorama comenzaba el ministerio de Samuel. Y tú te preguntarás, ¿por qué tanta tragedia en medio del pueblo de Dios? ¿Por qué no estamos hablando de gente mundana, gente sin temor? ¿Por qué tanta tragedia? ¿Por qué a pesar de que Israel confiara en el arca del pacto, perdieron la batalla? Ellos hacían las mismas preguntas que tú te haces a veces. ¿Por qué yo, si soy hijo de Dios, soy hija de Dios, me pasan estas cosas? ¿Por qué si aún tengo la presencia de Dios, pierdo estas batallas? Y te lo voy a resumir en una sola palabra: religiosidad. El pueblo de Dios estaba viviendo una religión, pero no tenían una relación. Religión significa conjunto de normas basadas en una creencia. Todo el pueblo sabía lo que tenía que hacer. Todo el pueblo conocía bien el protocolo a seguir, cómo adorar a Dios, qué hacer para acercarse a Dios. Todos sabían lo que tenían que hacer. Todos sabían que el arca de Dios les podía dar fuerzas para la batalla. Sabían todo lo relacionado con el servicio a Dios, pero ninguno tenía una relación con Dios. Ellos venían a la iglesia, por parafrasear un poco, no había iglesia lógicamente en aquel entonces. Ellos venían a la iglesia. Si el culto empezaba a las 6, a las 5:30 estaban ellos allí. Ellos venían los miércoles a los estudios bíblicos, ellos venían a las vigilias, ellos venían a todas las actividades, ellos hacían todo, sabían todo lo que tenían que hacer, pero sin embargo no tenían temor de Dios en sus corazones. No tenían una relación con el Padre. El pastor Mario Vega dice que hay gente que el domingo son verdaderos hijos de Dios, pero que de lunes a sábado se comportan como huérfanos que no tienen un padre. Gente que sabe lo que tiene que hacer, pero no conocen a Dios. Creo, sin miedo a equivocarme, que la iglesia, y no hablo de Vida Nueva, hablo de la iglesia, le falta temor de Dios. La iglesia tiene que tener más temor de Dios. Tiene que saber menos qué es lo que tiene que hacer y saber más conocer a su Dios. Yo recuerdo cuando era adolescente, que tenía 14 años, que empecé a salir con Damaris. Nosotros llevamos ya 23 años juntos. Ella me trajo a la iglesia y yo conocí al Señor. Yo siempre digo que gracias a Dios conocí a Damaris y gracias a Damaris conocí a Dios. Ella me llevó a la iglesia. Ella era la pastora de niños, ella estaba en la danza también, ella siempre estaba sirviendo. Y un día, ya con 15, 16 años quizá más o menos, nos dimos un beso. Pero no tú me entiendes, ¿verdad? Ahí hubo un beso ya. Con 16 años, y mi beso con Damaris. Eso fue un viernes, un sábado, no sé, no quiero inventarme el día, pero cerca del domingo ya. Y recuerdo que ese domingo Damaris le tocaba danzar y luego meterse con los niños porque era la pastora de niños y meterse para allá. Y de repente, cuando empieza la alabanza, miro, ahí no está Damaris, miro, y Damaris aquí sentado al lado mío. Digo, ¿qué hace? Me dice, no, hoy no. Digo, ¿hoy no qué? No, hablé con el pastor, le dije que yo no estoy hoy para danzar.
¿No estás para danzar? ¿Por qué? Entonces yo entendí, yo le dije, no está el mal beso, no sé, no. No entiendo. De verdad que no lo entendí. Con el pasar del tiempo me he dado cuenta que eso se llama temor de Dios. No estoy hablando de que no se pueden dar besos los novios, espero que nadie me esté malinterpretando y se esté tomando esto por el camino de la tontería. Estoy diciendo que no hubo una persona que le dijo, Damaris, tú lo que tienes que hacer ahora. No, ella dijo, yo no estoy para ponerme aquí ahora. Por un beso. Por eso digo, sin miedo a equivocarme, que creo que a la iglesia de hoy le hace falta temor de Dios. No quizá o sí tan extremo como Damaris, pero le hace falta temor de Dios. Gente que ame a Dios por encima de todas las cosas y que él sabe o ella sabe cuándo está bien y cuándo está mal delante de Dios. Es lo que siglos después Pablo trata de explicarle a los Gálatas cuando le dice en Gálatas 6:7, no te engañes, Dios no puede ser burlado. No trates de engañarte, no pienses que por venir a la iglesia todo va a estar bien. No trates de engañarte pensando que haciendo para Dios todo va a estar bien. Cumplir con las normas del Señor no nos hace tener una relación con Él. Pensar que venir a la iglesia nos va a hacer bien es como pensar que llevando el arca del pacto a la guerra nos hará ganar. Eso se llama, mi querida iglesia, religiosidad. Ya sé lo que ha fallado, no hemos llevado el arca. Ya sé lo que ha pasado, no he orado. Ya sé por qué ha pasado esto, porque no he hecho esto. Eso se llama religiosidad. Dios no quiere que hagamos por Él, entiendan esto. Dios quiere que estemos con Él. Dios no necesita nuestro servicio, Él es Dios. Dios quiere que estemos con Él. En Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para enviarlos a predicar. No, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Jesús escogió a 12 discípulos, no para enviarlos a predicar, para que estén con Él. Y la consecuencia de estar con Jesús es envíalos a predicar. La consecuencia de una persona que ama al Señor, que está con el Señor, es el servicio. Eso es innato en alguien que ama a Dios. Pero el Señor nos llama para que estemos con Él. El propósito de Dios con tu vida es que estés con Él. Debemos alejarnos cuanto antes de la religiosidad e introducirnos cuanto antes en una relación con Dios. Salir de todo protocolo, que a veces es necesario, y más cuando nos reunimos en varias personas, hay que llevar un protocolo, hay que llevar un orden. Pero aquí lo importante no es que Alberto se sepa tu nombre. Aquí lo importante es que Dios se sepa tu nombre. Aquí lo importante no es que Alberto te vea la cara el domingo por la tarde. Aquí lo importante es que el Señor te vea cada mañana en tu lugar secreto. Aquí lo importante no es cuánto te luzcas, cuánto haces, cuántos todos sabemos lo que amas a Dios. Aquí lo importante es que Dios sepa que le amas. Que cada día, que cada mañana, que cada tarde, que cada noche, que cada rato que tú tengas, puedas doblar tus rodillas y que Dios pueda conocerte y que estés morando bajo la sombra del Altísimo. Que tú conozcas a Dios. Bueno, y tú te preguntarás, ¿y qué pasó con el arca cuando fue robada? La Biblia enseña cómo Dios se levantó contra los filisteos y los hirió con tumores. Una historia muy interesante, otro día hablamos de ella. Así que 7 meses después, escuchen esto, los filisteos, esta gente malvada, impía, mundana, dicen, con la presencia de Dios no se puede jugar, hay que devolverla. Escuchen, porque estamos hablando de gente impía, gente malvada diciendo, no podemos tener esto, hay que devolverla. Gente del mundo diciendo, con Dios no se juega. Y gente de la iglesia jugando con Dios y gente del mundo diciendo, con esto no se juega. Yo le he hablado a gente del Señor, gente del mundo, le he hablado del Señor y me ha dicho, no, yo no estoy preparado para ir a la iglesia. Yo, no, pero ¿por qué no? Vente, hombre, y aquí. No, yo no juego con Dios. Yo dije, qué ejemplo, ¿no? Que son excusas, ¿sí me entiendes? Pero quería poner este ejemplo nada más. Son excusas porque no quieres venir para que tus obras no sean reprendidas, dice el Evangelio de Juan. Pero lo que quiero decir, hay gente en el mundo que tiene más temor de Dios que propios hijos de Dios. Y entonces esta gente, dice la Biblia, que los filisteos entregan, devuelven, encima llena de oro, entregan el arca del pacto. Y cuando Israel recupera el arca, Samuel da un mensaje a todo el pueblo. Y dice en 1 Samuel 7:3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros,
y preparad vuestro corazón al Señor y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Y sabes qué enseña la Biblia? Que los israelitas comienzan a apartarse de la idolatría. Se comienzan a quitar los baales, los dioses falsos, se empiezan a quitar de su vida Astarot, esa idolatría, empiezan a quitarse, a apartarse del pecado y empiezan a tener una relación con el Señor. Y cuando Samuel ve esto, cuando Samuel ve que el pueblo empieza a salir de la religiosidad y se empieza a meter en una relación con Dios, cuando Samuel ve esto se emociona y vuelve a llamarlos en conjunto en un mismo lugar. Y dice la Biblia que Samuel empieza a interceder por el pueblo, empieza a orar por toda esa gente. ¿Y sabes qué? De repente dice la Biblia que los filisteos escuchan que todo Israel está unido y dicen: vamos a volver a atacarles, esta es la nuestra para acabar totalmente con ellos. Y dice la Biblia que empiezan a bajar por esa ladera y los israelitas empiezan a mirar a los filisteos, y estoy convencido que los sentimientos de miedo vinieron a los israelitas y esos sentimientos de derrota, de fracaso, de decir: uy, ya hemos perdido contra estos, ya hemos fracasado frente a estos, y esos sentimientos, esos pensamientos de derrota. Pero sucede algo totalmente precioso, y es que ya este pueblo ya no vivía por religiosidad, sino que habían empezado a conocer y a tener una relación con Dios. Por eso dice el versículo 8: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Antes confiaban en el arca de Dios y ahora empezaban a confiar en el Dios del arca. Fíjense, porque ellos no dijeron: Samuel, sigue orando a tu Dios, como lo dijeron aquellos marineros a Jonás. ¿Por qué no clamas a tu Dios? El pueblo entero dice: sigue cesando, no pares, no ceses de rogar a nuestro Dios. Ya lo habían conocido. Y yo creo que ahora sí ya todos se pueden imaginar lo que sucedió. La Biblia nos enseña cómo los filisteos se acercaron para batallar a los israelitas, pero la mano del Señor hizo tronar con gran estruendo sobre los filisteos, y en ese momento los filisteos fueron vencidos. Iglesia, cuando comiences a conocer a Dios, vas a conocer su fidelidad. Cuando salgas de toda religiosidad y empieces a preocuparte en conocer a tu Dios, vas a conocer cómo Dios es fiel. En Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que el Señor tu Dios, es fiel. Iglesia, este es el mensaje que tengo para ti. Conoce a Dios y conoce que Él es fiel. No conozcas de Dios, conoce a Dios. Conoce que Él es tu Dios y que Él es fiel. Porque Dios es fiel. Estoy por abrir número 6 y decir la bendición sacerdotal y irnos para casa. Iglesia, Dios es fiel. Conoce pues a tu Dios, porque Dios es fiel. Y tenemos que creer en eso, que nuestro Dios es fiel. Y esa fidelidad no solamente tiene que ser recordada, sino celebrada también. Cuando Samuel vio lo sucedido, cuando Samuel vio la fidelidad de Dios una vez más, lo quiso celebrar, quiso recordar por siempre esa fidelidad. Y dice la Biblia en el versículo 12, que tomó luego Samuel una piedra y la colocó delante de todos. Y puso una roca bien visible entre Mizpa y Sen. Y le puso por nombre Ebenezer, que significa: hasta aquí Dios nos ayudó. Samuel levantó una piedra para que quedase siempre en la memoria de todos. Levantó una roca, no era una roquita, era una piedra grande. Y dijo: cada vez que miren eso van a decir Ebenezer, hasta aquí nos guardó el Señor. La mano del Señor nos ayudó hasta hoy. Porque la fidelidad de Dios nos ha ayudado hasta el día de hoy. Esto no quiere decir ni mucho menos que mañana no nos ayude. Esto lo que quiere decir es que mañana podremos decir: hasta hoy nos ayudó el Señor. Esto quiere decir que pasado mañana podremos decir: hasta hoy nos ayudó el Señor. La fidelidad de Dios con nosotros es inmensa. El Salmo 36:5 dice: Señor, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes.
Y es que hablar de la fidelidad de Dios es hablar de Dios mismo. Yo creo que aquí todos tenemos testimonios de fidelidad, ¿verdad? No lo vamos a hacer por falta de tiempo. El próximo domingo, Dios mediante, una hermana va a contar un testimonio donde solo vamos a poder decir, Ebenezer, hasta aquí te guardó el Señor. Salmos 89:1 dice, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Cuando nosotros comprendemos la fidelidad de Dios, vamos a tener más comunión con Dios. Dice 1 Corintios 1:9 que fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Cuando nosotros entendemos que fiel es Dios, vamos a tener más comunión con Él. Es imposible no contemplar su fidelidad y no hacer lo que Samuel hizo, de recordar y alabar la fidelidad y decir, Ebenezer. Si uno echa su vista hacia atrás, si esta iglesia mira hacia atrás, lo único que podemos decir en el día de hoy es, Ebenezer, hasta aquí me ha guardado el Señor. Hasta aquí he visto la mano de Dios. Hasta aquí he comprobado la fidelidad de Dios. Porque por favor no te olvides de una cosa. Ha sido Dios el que nos ha ayudado hasta el día de hoy. Quiero que escuches esto otra vez. Ha sido Dios el que nos ha ayudado hasta el día de hoy. Créeme que no ha sido ni nuestro intelecto, ni nuestra sabiduría, ni nuestra inteligencia. Hasta aquí no nos ha traído un hombre ni un ministerio. Que agradecidos estamos al hombre que Dios nos ha puesto, llamado Pastor José Manuel Sierra. Agradecidos con él. Pero no es él. Yo personalmente estoy agradecido por siempre al Ministerio Centro Evangélico Vida Nueva, porque mientras otros nos dieron las puertas, nos cerraron las puertas, Él nos abrió las puertas. Pero no es este ministerio. Algunos dicen, viene Manolo a predicar, nos quedamos sin silla. Gloria a Dios por mi pastor. Pero no es Él. No están entendiendo. No es el obrar de Mélida, de Isabel, de Rey, que gloria a Dios por ellos, los honraremos Damaris y yo hasta que nos muramos. Pero no son ellos, es Dios. Es la fidelidad de Dios que nos tiene aquí. No es el carisma de Alberto, no es la unción de Damaris, es Dios. El único que nos ha ayudado hasta el día de hoy es Dios. Es su fidelidad lo que nos tiene aquí. Es su fidelidad lo que tiene esta iglesia llena. Es su fidelidad lo que nos va a seguir avanzando y creciendo. Es su fidelidad. No es un grupo de locos, como decía Pepín, que estábamos en esa montaña y que se nos ha ocurrido servir al Señor. Que no. Que si el Señor no edifica esta casa, en vano estamos trabajando. Que es Dios el que está aquí. Y Dios usa a Rey, a Isabel, a Mélida, a Damaris, a todos usa Dios, a todo el que se deje usar. Pero es la fidelidad de Dios lo que tenemos que recordar. Es la fidelidad lo que nos ha afirmado, lo que nos ha guardado de todo mal, dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. La fidelidad de Dios nos ha traído hasta aquí, hasta este segundo aniversario de Vida Nueva en Fuerteventura. Es la fidelidad de Dios. Y uno dice, Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. 23 de julio de 2023, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Yo levanto una piedra en esta tarde y digo, Ebenezer. Pero ¿y qué será de nosotros mañana? ¿A dónde nos llevará el Señor mañana? ¿Alguien sabe? Yo estoy preguntando, yo créeme que no tengo ni idea. ¿Alguien sabe hacia dónde vamos? Se le preguntaba a la gente, ¿dónde te ves de aquí a un año? ¿En un local más grande? ¿Con más gente? Yo no tengo ni idea. Lo que sí sé es que la Biblia dice que cosas que ojo nunca vio, cosas que oído nunca ha oído, y cosas que nunca, pensamientos que nunca han subido a tu corazón, son las que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. Y ustedes, nosotros somos una iglesia que amamos al Señor. ¿Qué tiene el Señor para nosotros? Ni idea.
Pero lo que sí está claro es que vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria con el Señor. La fidelidad de Dios es el amor de Dios reflejado sobre nuestras vidas. Porque seamos honestos y piensa por un momento, ¿de cuántas maneras y de cuántas formas hemos sido nosotros infieles a Dios? Sea honesto, sea honesta. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor como Pedro a través de un pecado? ¿Cuántas veces? Para mi vergüenza yo lo digo infinidad de veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos sido infieles al Señor, a su palabra? Pero qué bendición es saber que a pesar de nuestras infidelidades, el Señor siempre permanece fiel para con nosotros. Segunda de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Cierra tus ojos y ponte de pie, iglesia. Y recibe estas palabras, porque en este día no solamente queremos recordar la fidelidad de Dios, no solamente queremos celebrar la fidelidad de Dios, sino que como dice Deuteronomio 7:9, quiero que conozcas a Dios. Iglesia, conoce a Dios. Conoce que Él es fiel. Salgan de toda religiosidad y comiencen a conocer a Dios. Porque para eso has sido llamado, para que le conozcas. Entiende esto, no has sido llamado para que pertenezcas a una iglesia, para que vengas a unos cultos. Eso es la consecuencia de conocer a Dios. Tú has sido llamado, has sido llamada para conocer a Dios. Para que compruebes en primera persona la fidelidad de Dios. Conoce pues al Señor tu Dios. Conoce que Él es fiel, dice la palabra. Disfruta de su fidelidad. Disfruta de la nueva vida que Cristo nos da. Para que cuando mires hacia atrás solo puedas decir, Ebenezer, hasta aquí me ha guardado el Señor. Así que te invito a que esta tarde puedas cerrar tus ojos, levantar tus manos y comenzar a adorar a Dios. Que comiences a adorarle, a bendecirle por su fidelidad. Por esa fidelidad que Él ha tenido contigo. Piensa en los días pasados y verás cómo solo sale de tus labios Ebenezer. Hasta aquí me has ayudado, Señor, reconozco que eres tú el que me has ayudado. Reconozco que eres tú y solamente tú el que me has bendecido, mi Dios. Reconozco que ha sido tu presencia la que me ha traído hasta aquí. Ha sido tu fidelidad que nos tiene en este lugar. Reconozco que es tu fidelidad lo que tiene mi familia a flote. Señor, yo reconozco que es tu fidelidad lo que tiene mi vida personal a flote. Es tu fidelidad. Porque tu fidelidad es grande,